parálisis de los nervios craneales. Vamos a hablar sobre el trayecto anatómico de los nervios craneales, concepto, epidemiología del parálisis de los nervios craneales. Hablaremos de la clínica de la parálisis de los nervios craneales y terminaremos con el tratamiento de parálisis de los nervios craneales. Los pares craneales. Trayecto anatómico. De la parte inferior del encéfalo emergen 12 pares craneales que pasan a través de orificios del cráneo y se dirigen a diferentes partes de la cabeza, el cuello y el tronco. Los pares de nervios craneales se designan mediante números y nombres según su localización desde la zona frontal del encéfalo hacia la parte posterior del mismo. Así, el nervio olfatorio es el primer nervio de los nervios craneales que vemos en esta imagen más arriba, y el nervio hipogloso es el nervio craneal número 12 que vemos en la imagen que está hacia más abajo, el nervio hipogloso. Lesión de nervios craneales. Se puede producir trastornos de los nervios craneales cuando están dañados o no funcionan de forma correcta las siguientes estructuras. Primero tenemos las áreas del cerebro que controlan los nervios craneales llamados centros o núcleos, como puede ocurrir cuando un accidente cerebrovascular lesiona el área que controla el nervio facial. Segundo, las fibras nerviosas que controlan los centros de los nervios craneales dentro del cerebro, como ocurre en la oftalmoplegia internuclear. Tercera, el único nervio craneal, como ocurre en la parálisis oculomotora, la neuralgia del trigenio, la parálisis de Bell etc. Lesión del nervio olfatorio, que es el par 1. Aquí tenemos lesión como cacosmia y parosmia, lesión irritativa del lóbulo temporal, más común en uncus del hipocampo. También tenemos hispomía, que es un estadio inicial de Alzheimer y Parkinson. Tiene cuadro clínico de hipotiroidismo, de diabetes, de deficiencia de zinc. Ahora vamos a hablar sobre el recorrido anatómico, que es el trayecto anatómico del nervio olfatorio, también par 1. En el epitelio nasal residen neuronas bipolares que mandan pequeñas fibras que forman el nervio olfatorio. Los receptores olfatorios ubicados en la cavidad nasal y tienen sinapsis con células mitrales del bulbo. El bulbo olfatorio, ubicado en el lóbulo frontal, se encarga de percibir los olores. La clínica. El síntoma característico en la afección del nervio olfatorio es la anosmia o hiposmia. Y en el tratamiento de este nervio depende de la causa que le produce también.
Ahora tenemos el par 2, que es el nervio óptico. Su trayecto anatómico tiene los axones de las neuronas ganglionares multipolares de la retina se unen para formar el nervio óptico. Y es un nervio de tipo sensitivo. Tiene origen en quiasma óptica y origen real en la retina. Y está inervado también por la retina. Epidemiología. Las lesiones de este nervio, las causas que más frecuentemente afectan al dos par craneales son las isquemias. Es común pensar en los accidentes de tráfico 10 a 14%, accidentes laborales de 23%, domésticos de 22% y los derivados de actividades de ocios 16%. La clínica. La lesión traumática más frecuente del nervio óptico es la neuropatía óptica traumática. Otras lesiones incluyen el trauma retroorbitario y el edema de papilla. Se pueden presentar también afectación oculomotora y parálisis del 4 y el 6 par. El tratamiento. La neuritis óptica generalmente se mejora por sí sola. En algunos casos se utilizan medicamentos esteroides para reducir la inflamación del nervio óptico. Lesión de nervios 3, 4 y 6. Estos nervios se originan en el mesencéfalo, circula por la fosa media, el seno cavernosa y sale del cráneo por la hendidura esfenoidal. El par 3, nervio motor ocular común. El recorrido anatómico de este nervio, el núcleo motor del nervio 3 par craneal, se encuentra en la sustancia gris periaqueductal del mesencéfalo a la altura de los tuberculos cuadrangéminos superiores adyacentes al núcleo parasimpático de Edinger-Westphal. El nervio oculomotor inerva casi todos los músculos extraoculares excepto el oblicuo superior y recto lateral. Parálisis del nervio motor ocular común. Se presenta de manera inusual. El paciente presenta parálisis en los músculos recto superiores, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. En la epidemiología tenemos aneurismas de 20 a 30%, las isquemias de 20%, las causadas por enfermedades crónicas como la diarrea, la diabetes de un 10 a 15% es debido a tumores y de origen traumático tiene una frecuencia del 10 a 20%. Las manifestaciones clínicas. Tenemos el ptosis palpebral, diplopía, pupila del ojo afectado, totalmente dilatada. También la pupila areflexica y acomodación paralizada. Y el tratamiento de la parálisis del tercer par craneal depende de la causa. Si la causa es un trastorno con riesgo de muerte,
se requiere un tratamiento urgente. El par 4 o el nervio craneal troclear o patético. Este nervio inerva al músculo oblicuo superior. Parálisis en el músculo oblicuo superior. La epidemiología. La causa más frecuente de lesión del nervio patético en el adulto es el traumatismo cráneoencefálico de 25 a 50%. Y las manifestaciones clínicas, tenemos la diplopía al mirar derecha hacia abajo debido a que las imágenes de los dos ojos están inclinadas una relación con la otra. Y también el paciente se le dificulta ver hacia abajo y afuera. Como en la imagen vemos la imagen, aquí tenemos tres fotos, el otro mirando hacia abajo, uno mirando hacia afuera. El tratamiento consiste en ejercicios oculares, gafas con prismas ópticas. Se trata el trastorno que está causando la parálisis del cuarto par craneal, si es que se ha identificado. Parálisis del nervio motor ocular externo, el par 6. Tiene un origen real en el núcleo del abducens y el origen aparente surco punto-bulbar. Salida inductora esfenoidal y tiene una función de inervar el músculo recto external. La epidemiología. Idiopáticas de 8 a 30%, trauma 3 a 30%, aneurisma de 0 a 6%, isquemia de 0 a 36%. En los niños es de las patologías congenitales más común del ojo después de la troclear. Puede ocurrir en cualquier grupo de edades. Manifestaciones clínicas. Cuando el paciente hacia adelante al recto lateral está paralizado y el recto medial gira medialmente el globo ocular, lo que produce estrabismo interno. Presenta también diplopía. El tratamiento va a depender de la causa. Cuando se identifica y se trata, suele desaparecer la parálisis. Las parálisis sin causa identificable suelen resolver sin tratamiento en el plazo de 2 meses, así como las debidas a obstrucción de vasos sanguíneos. Lesión del nervio trigémino o par 5. Ese nervio es un nervio mixto, es decir, es motor y sensitiva, y tiene 3 ramas: rama oftálmica, rama maxilar y la rama mandibular. La región motora nace del núcleo motor en la protuberancia medial. La clínica. Esta lesión se manifiesta clínicamente con dolor, parestesia y hipoestesia de una o algunas de las regiones inervadas, y también puede presentar debilidad de los músculos inervados.
El tratamiento. El tratamiento va a consistir en neuralgia esencial, carbamazepina de 200 a 1200 miligramos al día, y de no obtenerse efecto tenemos amitriptilina de 75 a 125 miligramos al día. Y también otros fármacos clorazepam, como el baclofena, valproato, también la radiación gamma, la cirugía, neuralgia sintomática dependerá de la causa, pero se sigue el mismo esquema que en la esencial. Lesión del nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto, sensitivo y motor, también vegetativo. Los músculos situados en distintas zonas del sistema nervioso en el núcleo motor y vegetativo están situados en el tronco del encéfalo, y el sensitivo emerge del ganglio geniculado. Epidemiología. La parálisis de Bell es la forma más común de lesión del nervio facial. Su incidencia es de 25 casos por cada 100.000 personas al año. También se calcula que afecta a una de cada 60 personas a lo largo de toda su vida. La clínica. Comienza brusco, nivel máximo de debilidad después de 48 horas. 1 o 2 días antes el paciente presenta dolor detrás del oído. El paciente presenta pérdida unilateral de la sensibilidad gustativa y hiperacusia. El tratamiento. Tenemos la oclusión del ojo al dormir. Cuidar la humectación de la córnea. También masaje de músculos debilitados. Glucocorticoides. Prednisona de 60 a 80 miligramos al día por 5 días, y luego disminuir la dosis durante 5 días. Y también tenemos la valaciclovir antiviral. Lesión del nervio auditivo o el par craneal 8. Se divide en dos ramas, oclear y vestibular. Origen real, órgano de corti coclear y ganglio vestibular o de scarpa vestibular. El origen aparente surge punto bulbar. La epidemiología. Según la OMS, en el año 2005, la hipoacusia afectó a 560 millones de personas. Cada vez es más frecuente en personas jóvenes. La clínica. Tenemos el vértigo, la nistagmo, unidireccional, horizontal o rotatorio, se inhibe al fijar la mirada. También tenemos la fase lenta hacia el oído, hacia el lado hipofuncionante. También tenemos la fase rápida hacia el
el labio info irritado también. El tratamiento. Es importante distinguir entre sordera de conducción y sordera neurosensorial debido a que la primera muestra una recuperación satisfactoria, mientras que la segunda muestra recuperación deficiente. El tinnitus suele ser autolimitado y no requiere tratamiento. Sin embargo, los síntomas laberínticos pueden persistir y requieren tratamiento. Lesión del nervio glosofaringeo o par craneal 9. Es un nervio mixto. Se origina en el núcleo ombligo motor, ganglio petroso sensitivo. Y también tiene origen aparente extremo superior del surco post-olvar. Neuralgia del glosofaringeo. La epidemiología es más común en personas mayores de 60 años. Genera dolor parasítico intenso. También está localizado en la pared posterior de la faringe, en la base de la lengua, en la región amigdalina e irritación hacia el trago de la oreja, dolor a la palpación. 5 a 20 ataques por día. El tratamiento. Y tiene una causa idiopatía, anomalías vasculares, abscesos, osificación del ligamento estiloidea. El tratamiento. Tenemos la carbamazepina o valclofeno. El valclofeno. La neurotomía glosofaringea o coca-incisación de garganta también. Lesión del nervio vago o el par craneal 10. Es de tipo mixto. Tiene un origen de surco lateral del bulbo y origen aparente agujero rasgado posterior. Inerva los músculos faringeos, excepto los 9. También las fibras parasimpáticas nacen en el ganglio dorsal y se dirigen a la víscera torácica y abdominales. La epidemiología. La lesión pura del nervio vago es muy infrecuente debido a que comparte su salida de la bóveda craneana con el glosofaringeo y el nervio espinal, y por lo tanto suelen afectar estos tres simultáneamente. La clínica. Clínicamente se puede manifestar como disfonía, disfagia, reflejo nauseoso débil o abolido, parálisis del arco palatino ipsilateral y desviación de la uvula. Lesión del tronco del vago entre su salida y agujero rasgado posterior. Tenemos la parálisis unilateral del velo del paladar. Uvula hacia el lado sano durante la fonación. Voz nasal por deficiente elevación del velo del paladar. Y el reflujo
de líquidos también. Ausencia de reflejos palatinos y no ceseo de los lesionados. Tenemos la voz ronca bilateral por parálisis de cuerda vocal. La pérdida de sensibilidad en conducto auditivo y externo y dorsal de pabellón auricular. La lesión del nervio laringeo recurrente afecta más frecuentemente al lado izquierdo desde su emergencia en el tórax y recorrido por el cuello. Originará voz ronca bilateral y si es bilateral, ofonia. Parálisis de la abducción de cuerdas vocales. La lesión del nervio laringeo superior producirá voz velado por parálisis del cricotiroideo tensor de la cuerda vocal y también las lesiones nucleares unilateral y bilaterales. El unilateral, compromiso unilateral de músculo laringeo por tumores, infecciones, etc. El bilateral se puede observar en afectaciones virales como poliomielitis, como la parálisis vulvar progresiva. Lesión del nervio espinal o par craneal 11. Es un nervio motor y tiene origen en las astas anteriores de la sustancia gris medular C1 a C5. El origen aparente surco anterolateral de la médula tiene salida en el agujero occipital. Tiene dos raíces, raíz craneales y una raíz craneal y una raíz espinal. La raíz craneal corre junto con el vago e inerva los músculos faringeos. La raíz espinal se forma en las astas anteriores de los primeros segmentos cervicales e inerva al trapecio y el esternocleidomastoideo. La epidemiología. Las lesiones traumáticas del nervio espinal accesorio son poco frecuentes y dentro de las causas tenemos el trauma es aún más infrecuente. La clínica. Las manifestaciones clínicas dependen de los músculos afectados. La paresia del esternocleidomastoideo se evidencia como debilidad para girar la cabeza y al lado contrario de la lesión o la incapacidad para vencer la resistencia impuesta por el examinador al girar la cabeza hacia el lado afectado. El tratamiento quirúrgico es más efectivo en la sutura directa del nervio y la neurolisis es considerada cuando la cantidad de tejido cicatrizal es bastante. El buen aporte sanguíneo es indispensable para la recuperación funcional. La exploración. El trapecio se evalúa en elevación de los hombros con resistencia y el esternocleidomastoideo, rotación, lateralización y flexión de la cabeza con resistencia, como lo vemos en las imágenes. Es raro encontrar lesiones exclusivas del nervio espinal o par craneal 11.
Una de las causas más comunes en la compresión de los tumores y adenomegalias, intervenciones quirúrgicas, también biopsias o exploración. Lesiones medulares, compromiso bilateral, miasteria gravis, debilidad fluctuante de músculos, distrafia miotónica de Steiner o síndrome Duchenne-Becker. Tenemos las lesiones supranucleares, lesiones debajo del tallo cerebral de la cuerda cervical o de las raíces inferiores del nervio accesorio. Debilidad del trapecio sin afectación del esternocleidomastoideo. Lesión antes de la bifurcación. Debilidad ipsiolateral en ambos músculos. Tenemos la lesión periférica distal. La debilidad de un músculo. Lesión del nervio hipogloso y el par craneal 12. Es un nervio de tipo motor y tiene origen en el surco preolvar del bulbo y agujero condileo anterior como origen aparente y tiene función de irritación a los músculos intrínseco y extrínseco de la hemilengua homolateral. Parálisis del hipogloso puede ser consecuencia del haz geniculado, parálisis supranuclear, paresia de músculos dependiente de los pares 9, 10 y 12, como clínica de disartria, distonia y disfasia, pero sin atrofia en la lengua. La consecuencia a lesiones de su núcleo, parálisis nuclear, compromiso unilateral del núcleo del hipogloso. La lengua se encuentra hipotrófica, débil y podrá presentar fasciculación. Se hallará desviada en el inferior de la boca, del tronco del nervio, parálisis troncular. Y muchas gracias.